this is Elizabeth. We're dietitians for the UT Health WIC program, and we're also working moms. I have a son who is 2.5. Hello, and my name is Elizabeth. Like Mary just mentioned, also a dietitian here for the WIC program, and a working mom. And I have 4 children. My four boys. So I have a 14-year-old, 8, 3, and 7 months. Que me llamo Mary, soy una dietista registrada por el UT Health WIC program y también soy una mamá trabajadora. Mi hijo tiene dos años y medio. Okay, mi nombre es Elizabeth, también soy una nutróloga de aquí del programa de WIC. Ya tengo 4 niños, el más grande tiene 14, uno de 8, 3 y 7 meses. Okay, so before we begin today's class, we just wanted to make an announcement that the fruit and vegetable increase in the benefits has been extended through September. It was set to expire this month in March, but thankfully it was extended through this year in September. So if you have benefits April or further issued on your WIC card, go ahead and go to your WIC office so you can get the update for that increase. Okay. Como la mayoría de ustedes saben que el Estado aprobó el aumento de frutas y vegetales hasta el mes de marzo, ahora fue aprobado hasta el mes de septiembre. Okay, entonces si en su tarjeta tienen beneficios, empezando en abril, cualquier mes, nada más venga a su clínica de WIC para darle ese aumento. Okay, so now we're going to get into the topic of our class. We're going to talk a little bit about balancing your child's plate at meals, tips for picky eating. If you have any questions, you can type them in the comment box, and then we will answer them after the class. Okay. Ahora ya vamos a empezar nuestra clase. Vamos a hablar un poquito de consejos como balancear el plato, hablar consejos de si tienen alguna preocupación o problema con niños que a veces son un poquito caprichosos. Si tienen preguntas o algún comentario, nada más escríbanlo ahí en la caja de comentarios. Okay, so first I wanted to get into just some general recommendations about the serving sizes for kids ages 1 through 2 and then 2 through 5. This booklet, if you're interested in it, you can pick it up at your local WIC office. So first I want to start with the serving size suggestion for fruit. For 1 to 2-year-olds is 1 cup per day, and then for 2 to 5-year-olds is 1 to 1.5 cups per day. Okay. Ahora vamos a hablar un poquito de este libro. Tiene consejos de cómo crear a sus niños a la manera saludable. Tiene consejos de varias conversaciones. Entonces lo que vamos a hablar hoy va a ser de las porciones para niños de 1 año a 2. Un ejemplo va a ser las frutas. Ellos solamente necesitan 1 taza de frutas al día. Para niños de 2 a 5 años va a ser 1,5 tazas. Okay. Si ustedes les gustaría agarrar este libro, pueden ir a recoger a su clínica de WIC. Next, we're going to go over the vegetables. So for the vegetable food group, for kids ages 1 through 2, the recommended serving is 1 cup per day, and then for kids 2 through 5 is 1 to 2 cups per day. Okay. Siguiente recomendación va a ser para niños de 1 a 2 años con los vegetales, es igual que las frutas, 1 taza al día, y de 2 a 5 años es de 1 a 2 tazas, un poquitito más que las frutas. Next, we're going to move on to our grains group, which is like cereals, rice, breads, pastas. For kids ages 1 through 2, they recommend 2 to 3 ounces per day. For kids 2 through 5, they recommend 3 to 5 ounces per day. Okay. El siguiente lo que vamos a hablar van a ser los granos. De niños de 1 a 2 años va a ser de 2 a 3 onzas, y de 3 a 5 años van a ser de 3 a 5 onzas por día. Y los granos van a ser como sus panes, su arroz, su cereal. Okay. Next, we're going to go to our protein type foods, which is like eggs, beans, meats.
For kids ages 1 through 2, they recommend 2 ounces per day, and then kids ages 2 through 5, 3 to 5 ounces per day. Aquí la siguiente cosa va a ser las proteínas. Sus proteínas van a ser sus carnes, puede ser huevos, frijoles, crema de cacahuate. Solo necesitan de 1 a 2 años 2 onzas por día y de 2 a 5 años de 3 onzas por día. And lastly, our dairy group, which is like milk, yogurt, cheese. For kids ages 1 through 2 and kids ages 2 through 5, they recommend 2 cups per day. Okay. Y para los productos lácteos, para niños de 1 a 5 años van a ser solamente 2 tazas por día. Okay. Sus productos lácteos van a ser como sus leches, su yogur, su queso. Now these are just kind of general guidelines. Every child is different, and remember that they might eat different amounts from one day to the next. They might eat a little bit more one day, a little bit less the next. This is completely normal. Y estos son algunas guías. Un día los niños pueden comer muy bien, el siguiente día pueden comer un poquito menos. Entonces es una guía más que nada porque el apetito de ellos cambia de día a día. Okay, and Elizabeth and I have prepared some samples of plates. We have breakfast, lunch, dinner, and 2 snacks. So we're just going to kind of share some examples of how you can balance the plate at meals to get in all these nutrition. We're also going to go over the different colors of the fruits and vegetables and what they might mean in terms of the nutrition that they carry and the benefits that they have. Okay, entonces el día de hoy hemos preparado para ustedes un ejemplo de desayunos que pueden dar, comida, cena y 2 bocadillos. Vamos también a hablar de los diferentes colores, tratar de comer diario a diario como el arco iris para agarrar diferentes nutrientes. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Okay, so para el desayuno ahora hemos planeado, tenemos aquí un huevo, un pan tostado, tenemos la mitad de un plátano y un poquito de yogur. Como hemos dicho, para las proteínas de un niño de 1 a 2 años solamente necesitan 2 onzas por día. Entonces, para darles un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es una onza de proteína? Sería un huevo, es considerado 1 onza. Okay. Tenemos un plátano, el plátano es color amarillo y el color amarillo es bueno para la salud de la piel, salud ocular y salud inmune. So here we have our breakfast plate. We have for you 1 egg, some whole wheat toast, half a banana, and some yogurt. So we talked about the serving sizes for protein, for kids 1 to 2 being 2 ounces, and then 2 to 5 being 3 to 5 ounces. What is 1 ounce? So 1 egg is an example of 1 ounce of a protein serving. Our banana here is yellow, so fruits and vegetables that are yellow in color are good for your skin health, eye health, and your immune health. Okay. Ahora tenemos un bocadillo. Los bocadillos son necesarios durante el día para que ellos aguanten hasta la siguiente comida, ¿verdad? Porque las porciones de ellas son un poco pequeños. Entonces, un ejemplo que dimos aquí serían fruta con un lácteo, ¿ok? Un lácteo es el palito de queso y luego las frutas. Como mencionamos, de niños de 1 a 2 años necesitan 1 taza al día. Entonces aquí tenemos las fresas. Las fresas son 4 y eso nos da media taza. Entonces ya si ellos se comen, por ejemplo, 4 fresas, ya tienen media taza en todo el día. Mm-hmm. So now we have an example of our snack. So we have for you some strawberries with a piece of string cheese. So as we mentioned, the serving sizes for fruits, for kids 1 to 2 is 1 cup, and then 2 to 5 is 1 to 1.5 cups. 4 strawberries would equal a half cup serving. Snacks are important to offer during the day, after meals, maybe about 2 hours or so afterwards, to just help your child make it through their next meal. You know, kids have small tummies, they eat smaller servings at meals, and again, these snacks are really going to help them
make it to their next meal without feeling too hungry. Okay, next we have our lunch plate. So what we have here is we have a cheese quesadilla made with whole wheat tortillas. We have some tomatoes, and then we have an orange with a little bit of black beans. Now I made this plate this way with just a small serving of black beans because my son is learning to like black beans. They're not a favorite of his, so that's why I just kind of put a little bit on the plate to have him just try a little here and there so he can get used to it. Our tomatoes are red. So red fruits and vegetables, those are good for preventing heart and lung diseases. They help with your eye health and urinary health. And then the orange is orange. So produce that is orange and yellow, again, that's good for skin health, eye health, and immune health. Okay, ahora aquí para la comida tenemos una quesadilla, okay, con queso, solamente queso. Tenemos unos tomates, cherry tomatoes. Y unos pedacitos de naranja. Tenemos frijoles negros. Okay. Este plato fue puesto así a propósito. Solamente tenemos unos cuantos frijoles porque el hijo de Mary no le gustan mucho los frijoles. Entonces ahorita ella está tratando de enseñarle a que le gusten los frijoles. Se tarda como de 8 a 12 veces para que los niños les guste un alimento. Entonces, porque la primera vez el niño de ella le dijo no quiero, no quiere decir que después no le vaya a gustar. Entonces, por eso ella está poniendo unos cuantos frijoles para enseñarle que todavía están en tus platos, no necesariamente lo tiene que agarrar ahorita, pero está disponible si quiere probarlo. Tenemos los tomates que son rojos, igual que la fresa del primer bocadillo que mencionamos, y las comidas rojas son buenas para prevenir enfermedades del corazón y de los pulmones. Es buena para la salud ocular y salud urinaria. Y la naranja, igual como el plátano, como mencionamos anteriormente, es bueno para la salud de la piel, ocular y inmune. Okay, so now we're going to get into our snack plate. So here we have the option to either give some celery with peanut butter, or if your child doesn't really like celery, another good option is some apple with peanut butter. The peanut butter is also a good source of protein. For snacks, we do recommend to serve some protein with that snack to just help it be a more satisfying and sustaining snack. The celery and the apples are green, so green fruits and vegetables, they help with our heart health, eye health, and also lowering risks of certain cancers. Okay, para el siguiente bocadillo tenemos el color verde. El color verde nos va a ayudar para la salud del corazón, salud ocular y el riesgo de prevenir ciertos tipos de cáncer. Dimos dos opciones, puede darle algún vegetal o alguna fruta. Entonces pusimos apio y manzana verde. Recomendamos que con sus bocadillos den alguna proteína para tratar de que se llenen un poquito más. Si solamente se comen los pedacitos de manzana, quizás tengan hambre antes de la cena. Entonces esa proteína les va a ayudar a sentirse llenos un poco más de tiempo. Okay, and lastly we have our dinner plate. So we have for you some whole wheat pasta with tomato sauce, a little bit of some chicken nuggets for some protein on there. For our vegetable, we have some roasted cauliflower and then some blueberries for the fruit option. So my son, he does prefer roasted vegetables to raw vegetables. So that could be something that if your child is a little picky with their vegetables, if they don't like them raw, try roasting them. Roasting them just adds some extra flavor and makes them a little bit more tasty. Now for the colors that we have on the plate, the cauliflower is white, so vegetables that are white or brown, or produce that's white or brown, is really great for immune health, lymphatic health, heart health, and cellular health. Our blueberries, produce that's blue or purple, is really great for brain and heart health, immune health,
and then bone and urinary health. Ok, por último tenemos el plato de la cena. Aquí pusimos un poquito de espagueti con la salsa de tomate. Tenemos unos cuantos chicken nuggets para darle un poquito más de proteína. Tenemos coliflor rostizada y arándanos. Okay. Unos cuantos arándanos. Los arándanos son color azul morado y eso va a ser bueno para la salud del cerebro, corazón, la salud inmune de los huesos y el sistema urinario. Ahora el coliflor es blanco, entonces eso nos va a dar buenos nutrientes para la salud inmune, linfática del corazón y salud celular. Al hijo de Mary le gustan más los vegetales rostizados, entonces si no les gusta el vegetal crudo, como dimos el apio, puede darlo rostizado para darle un poquito más de sabor. Depende de cómo su niño prefiera comerlos. Okay, so now that we've shown you guys some examples of some balanced meals and snacks, we're going to get into some tips for picky eating. I would love to tell you that my son eats 3 balanced meals and 2 balanced snacks, every day, but the truth is that he doesn't. And I know that you guys sometimes struggle with that too, that the kids are a little pickier some days than others. So we're going to go over some tips in just a little bit. Okay. Entonces nosotros quisiéramos decirle, ¿verdad?, que estos ejemplos es perfecto, pero todos sabemos que si usted ofrece esto, a veces un niño le va a decir, no, yo no quiero eso, o no tengo hambre. Entonces es la realidad, no siempre van a comer ellos perfectos, entonces les vamos a dar unos consejos de cómo tratar de que ellos comen la comida que usted ofrece, ¿okay? Porque no siempre van a querer comer lo que nosotros queremos que ellos coman. Okay, so for our tips, we made these little tip sheets for picky eating, the do's and don'ts of picky eating, which I will post to the Facebook page on Monday, so you guys can have these. Y aquí hicimos unas hojas que ustedes las van a tener disponibles el lunes. Van a ser los no's de cómo tratar situaciones cuando su niño es un poco caprichoso, los sí's y los no's, ¿okay? Entonces ahorita vamos a hablar de esos consejos. Okay, so we're going to get into the do's of picky eating. So it's important to realize that picky eating is very common in children. After they turn 1, their growth does slow down, which is normal, and so their appetite is also going to slow down. And it's important to, instead of looking at exactly what they eat from day to day to day, kind of look at a week's worth of average of how they're eating. Remember, some days they're going to eat better than others. Okay. Entonces aquí uno de los consejos que sí debemos de hacer es primero darnos cuenta que el apetito va a cambiar de día a día. Entonces, de no enfocarnos solamente de que hoy no quiso comer nada, pero sino tratar de ver toda la semana, okay, tuvo sus días buenos y tuvo sus días malos, porque eso es muy común a esta edad. No quiere decir que todos los niños tienen experiencia con ser caprichosos de vez en cuando, pero es muy común y hay que ver toda la semana. Okay, next, we want to be sure that we want to include on the plate food that our child likes, along with some other new foods that they're learning to like. So with our lunch plate, if you guys remember, we said that my son, he doesn't really like beans right now. So that's why I put just a little bit of beans on the plate along with foods that I know that he does like. It can take anywhere from 8 to 12 times before they learn to like a new food. So don't get discouraged if the first time you offer something the child doesn't like it. Keep offering it in small servings along with other liked foods. Otro consejo que debemos de hacer es de tratar nuevas comidas con comidas que ellos les gustan, ¿verdad? Como hemos dicho anteriormente,
ellos van a decidir qué es lo que van a comer de lo que nosotros le ofrecemos. Entonces, si usted sabe, por ejemplo, en el plato que dijimos anteriormente, le gusta la naranja, le gusta el tomate y la quesadilla, pero no tanto los frijoles, entonces seguir ofreciéndolo en pequeñas cantidades para que ellos sigan observando. Ellos empiezan poco a poquito porque se tarda de 8 a 12 veces en que ellos traten la nueva comida. Entonces al principio ellos la van a comer, la van a tocar, pueden olerla y decir no quiero todavía, pueden ponerla en la boca y escupirla. Todas esas cosas no quieren decir que no le gusta, sino que no está listo todavía para comerlo. Seguir intentando porque se tardan de 8 a 12 veces. Okay, and then next, we do want to avoid electronics and other distractions at mealtime so that the child can focus on their eating. Okay. Otro consejo es de tratar de no tener electrónicos en la mesa. Los electrónicos y otras distracciones, ¿qué es lo que pasa? Que solamente distraen, ¿verdad? Entonces tratar de, cuando sea la comida, que quitemos todas esas distracciones. Y yo sé que a veces es difícil tratar de comer todos en la mesa, pero eso puede ayudar. Todos en familia, ni siquiera una vez al día, pues usted decide, ¿verdad? No puedo una vez al día, pero 3 veces por semana para enseñarle al niño que es comida de familia y no electrónicos ni distracciones. Yes, so as Elizabeth mentioned, like, eating meals together as a family is important. We know that this can't always happen for like every single meal, every single day. So at least maybe try just once a day, or even, three times a week to just sit down together as a family to have that meal. Our next tip is to make meals fun. So we can involve the kids with the meal by allowing them to maybe plan the menu. Maybe they can help prepare something like mixing something in a bowl or measuring out ingredients. They can taste test while they're cooking and can also help to set the table. Now be aware that kids, especially our younger ones, if they're helping you in the kitchen, things are gonna get messy, but just be patient with them. That's how children learn. Okay, so nuestro siguiente consejo, como Mary mencionó, va a ser ayudar o dejar que los niños nos ayuden en la cocina. Así es como ellos aprenden. Aprenden tocando las comidas, lo puede dejar que su niño le ayude a lavar los vegetales. Si usted piensa que pueden cortar como con un cuchillo para la mantequilla, a lo mejor es una buena idea cortar ciertos vegetales. Puede poner la mesa o decir, ok, prueba esto, a ver cómo sabe, necesita más sal, necesita que yo agregue algo. Así es como ellos aprenden, ayudándonos, viendo todo. Entonces, a veces que las comidas pueden ser un poco sucias, se puede ensuciar la cocina, pero así es como ellos aprenden. Entonces, tener eso en mente. Okay, and then next we want to continue serving, a variety of foods, offering 3 meals and then 2 to 3 snacks per day. Again, varying the plate just helps balance that nutrition for them. Also, again, remember that if they didn't like it last time, it doesn't mean they're gonna not like it forever. Just keep on trying to offer a variety of foods on the plate. Okay, y siempre recordando ofrecer de 3 comidas a 2 o 3 snacks, bocadillos durante el día, ¿verdad? Tratar de ofrecer una variedad de comidas para que ellos coman diferentes nutrientes, los diferentes colores durante el día. Entonces tratar de comer como el arcoíris, ¿verdad? El arcoíris tiene diferentes colores, entonces tiene diferentes nutrientes la comida que ofrecemos. And then next, we want to make sure that we're serving child-sized portions. So Elizabeth and I discussed that earlier in this talk, the serving sizes for kids 1 to 2 and 2 to 5. Again, if you want that, you can ask your WIC office for this booklet here. It's called Your Guide to Raising a Healthy Eater. Or you can also visit our website at texaswic.org/health and nutrition. Because again, we might think that the child should eat
this size plate when really they only need this much, right? So again, serving their appropriate portion size will tend to help you feel better about the expectations around how much they need to eat. Okay, como mencionamos al principio, las porciones, si usted quiere agarrar las porciones, puede ir a su clínica de WIC a agarrar este libro que tiene todas las porciones para un niño de 1 a 2 años, de 2 a 5, de todas las diferentes comidas, ¿verdad? Esto es una buena guía porque a veces pensamos que nuestros niños deben de comer una porción muy grande y eso no es la realidad, ¿verdad? Ellos solamente necesitan porciones pequeñas. Entonces, si nosotros visualmente podemos ver de que, ok, media taza es solamente de 3 a 4 fresas, eso nos ayuda a sentirnos mejor de que le estamos sirviendo una porción adecuada. Entonces, ellos solamente es lo que necesitan. And then we also want to be that example for our kids, right? They're going to pick up the habits that we have. They're going to eat how we eat. They're going to eat what we eat. So if you want your child to have a balance on your plate, prepare a balanced meal and eat it. Okay. Entonces nosotros somos el ejemplo de nuestros niños. Si nosotros no le ponemos el ejemplo, ellos lo más probable es de que no quieran probar también, ¿verdad? Cuando usted les sirva lo que usted quiere ofrecer, entonces usted también cómeselo, usted también pruébelo. Porque, y en mi caso, como dijimos en esta mañana, nosotros somos también mamás. Si yo le ofrezco a mi niño los vegetales y las frutas y yo no los como, tengo uno de 8 años y siempre me dice, ¿por qué me lo tengo que comer yo y tú no? Entonces hay que poner ese ejemplo. Yeah, so Elizabeth just gave an example about how her 8-year-old will often tell her like, hey, how come I have to eat my vegetables if you're not eating them, right? So just kind of reiterating that, we're going to be that example for them. And then lastly, reach out to your WIC nutritionist if you have any concerns regarding picky eating. La última cosa que queremos mencionar es que si usted tiene alguna preocupación, que piensa que su niño no está creciendo, no está subiendo de peso adecuadamente, siempre puede hablar a su clínica de WIC, hablar con su nutricionista o hablar con su doctor. Okay, so now we're going to get into some things that are not recommended when the children are going through little picky eating phases. So first, what we don't want to do is to buy like nutrition drinks or shakes to replace meals, and definitely we don't want to offer them without talking to our child's doctor. As long as the child is growing well, energetic, meeting their milestones, they really don't recommend those like nutritional drinks just for picky eating alone. In fact, those drinks can actually make picky eating worse because the child's going to realize, hey, when I don't eat my food, I get that tasty milkshake that I like. Also, those drinks are going to take up space in their stomach and their appetite is not going to be ready for the foods. Eso, una de las recomendaciones que no, una de las cosas que recomendamos no hacer es no comprar bebidas nutritivas para reemplazar comidas. Al menos de que su doctor se la recomiende que sea necesario porque su niño está teniendo problemas de desarrollo, problemas para subir peso, tiene problemas de salud. No lo recomiendan solamente porque tenemos días que los niños son caprichosos. Eso lo que pasa es de que a veces se están tomando ese y prefieren eso en vez de comer. Entonces les llena el estómago y luego usted le ofrece algo, el desayuno, el bocadillo, y ¿qué es lo que pasa? No tengo hambre. Y eso es la realidad, no tiene hambre porque ya se llenó con el batido o la bebida nutritiva. Okay. And then next, we don't want to ever force them to eat a food that they don't like because that's just going to build that negative experience around that food for them. Okay, la siguiente recomendación es nunca forzarlos que se coman algo que ellos no quieren. Como mencionamos anteriormente, de 8 a 12 veces se tardan para que ellos prueben algo nuevo. O se puede tardar para probar algo nuevo, pero si usted lo fuerza de que lo vas a probar, eso causa una experiencia negativa y la siguiente vez pues tampoco lo van a querer probar porque lo forzamos y ya fue una experiencia no muy buena para ellos.
And then we also don't ever want to make like comments, good or bad, about the way that they're eating. Again, this can just build a negative experience around food and mealtime that can make picky eating worse. Y nunca queremos hacer comentarios acerca de la comida o de la manera que ellos están comiendo, ya sea bueno o malo. Eso solamente causa las experiencias negativas para ellos. And then we also don't want to use food as a reward or a punishment. So for example, we wouldn't want to say like, if you don't eat your chicken, then you're not going to get ice cream. Or if you eat your broccoli, I'll let you have pizza, right? Because comments like these can make that special treat seem like it's more important or valuable than those other foods. Nunca queremos dar comida como recompensa o como castigo. Entonces, si tratar de evitar comentarios como no te voy a dar la nieve si no te comes tu brócoli. Eso hace que ellos piensen que las comidas son buenas y malas cuando en realidad es solamente comida, ¿verdad? Hay que enseñar a nuestros niños a tener una buena experiencia con la comida y que todo es solo comida y es tiempo para cada cosa, ¿verdad? Es un balance de nutrición. Yes, as Elizabeth said, it's all about a balance. You know, they can have those treats, but it's just about balancing them in with those healthier foods. Next, and this tip is the one that I struggle with the most as a mom, so we don't want to make special meals just for them when they're not wanting to eat what we serve, because this can actually encourage picky eating, right? It's like, why would they even try to eat this if they already know that I'm going to give them, mac and cheese or something else? Again, this is the one that I struggle with most as a mom. Like, my dietitian brain tells me, no, it's okay. You don't have to make special meals for them. It's going to make it worse. But my mom heart is like, oh, my baby has to eat. But really, if they're hungry, they're going to eat the food that you offer them. Okay, so Mary estaba diciendo que el siguiente consejo es el más difícil para ella, que es tratar de no hacer comidas especiales para nuestros niños. Su cerebro de nutróloga le dice, okay, no, si tú le haces otra comida, lo va a hacer peor, ¿verdad? Él nomás va a pensar de que, okay, no voy a tratar de comerme esto porque mi mamá me va a dar lo que yo quiero, que es el mac and cheese o los chicken nuggets. Pero su cerebro, su corazón de mamá le dice, yo quiero que el niño coma, pobrecito, no va a comer, ¿verdad? Entonces es algo que es difícil como mamá, yo entiendo, pero tratar de no hacerlo. Les voy a dar un ejemplo. Mi niño más grande una vez hice enchiladas y no quería él comerlo. ¿Y qué es lo que me dijo? Dijo, tú quieres que yo me muera de hambre, ¿verdad? Y ya me iba a parar yo a hacerle otra cosa, pero mi esposo, siento que es el más duro, dijo, no le vas a hacer nada, y si tiene hambre va a comer lo que estamos comiendo nosotros. Entonces mi hijo se fue, aventó la puerta, dijo, ok, ustedes quieren que yo me muera de hambre. Como 10 minutos después, él regresó y dijo, ok, sírveme si quiero. ¿Por qué? Porque tenía hambre, entonces iba a comer lo que todos comimos. Eso nunca se me va a olvidar. Yeah, so Elizabeth gave a really great example of how one night she made some delicious enchiladas for dinner, and her older son, he didn't want that. He didn't want to eat them and wanted something else, and said, oh, you just want me to starve to death, don't you? And she was about to make him something different, but her husband said, no, if he's hungry, then he's going to eat what you made. And her son left upset, closed his door, and then about 10 minutes later, he came back and said, okay, serve me enchiladas, I'm hungry. Right? So see another example of how they'll eat they're hungry. And then another thing we want to avoid is forcing them to clean their plate or to eat when they're not hungry. Children, they're very good at regulating when they're hungry and when they're full. So just because we think you need to finish that plate, their body might be signaling them something else. Their body might be telling them, hey, I've had enough with what I've eaten already. So again, as long as they're growing well, the doctor's not concerned about them being underweight or anything like that, we really don't have to, focus much on or force them to eat when they're not hungry or have anything in their plate.
so la última cosa que vamos a hablar es de tratar de no obligarlos que ellos limpien su plato o terminarse todo lo que nosotros les servimos. Como mencionamos anteriormente, el apetito de ellos va a cambiar de día a día, entonces hay veces que ellos nomás se comen unas cuantas mordidas y dicen ya llené. Su cuerpo, ellos están escuchando a su cuerpo, saben cuando tienen hambre y cuando ya están llenos. Entonces, si nosotros obligamos a que ellos se sienten y se acaben todo lo que está en el plato, estamos afectando esa regulación que ellos tienen y pues puede causar experiencias negativas. Entonces, tratar de no forzarlos, porque el siguiente día, y esto me pasa muy común a veces, que yo les ofrezco su comida, se acaba todo y me dicen, quiero más. Y es cuando decimos, ¿verdad? Ok, están recompensando por lo que no se comieron ayer. Yeah, so Elizabeth said that she sees this with her boys often, that again, not worrying about having them clean their plate, because as we mentioned, one day they might eat less, but then in the next few days they're going to eat more to kind of make up for it again. It balances out. Entonces siempre recomendando que mientras que ellos estén creciendo y subiendo de peso adecuadamente, quiere decir que están consumiendo la buena cantidad. Yeah. If the child's growing well, you go to your doctor or to your WIC office, their growth chart's looking great, then that's a sign that they're having enough to eat. Despite what we might think, that's a really good sign. All right. Were there any questions in the comments for us? No? Okay. All right. Well, thank you so much for listening to our talk, you guys. We hope you got some great tips. Again, on Monday we will post these tip sheets for the Picky Eat. Okay, pues muchas gracias. No hay ninguna pregunta en los comentarios. Entonces ya es todo por hoy. Recuerden que estas 2 hojas van a estar el lunes disponible para ustedes. Cosas que debemos de hacer y cosas que hay que tratar de evitar. Okay. Es todo por hoy y síganos siguiendo en Facebook para otras clases que Mary va a hacer también. Yeah, so that's it, guys. Be sure that you follow us. If you can, let us know in the comments what topic you want to talk about next. Si quiera, díganos en los comentarios cuál otro tema quiere que nosotros hagamos en la próxima clase. Bye.